Voy a dar paso ahora a mi presentación. Bueno, mi nombre es Claudia Tello y, bueno, primero agradecer la invitación a Cibersalud y al doctor Juanjo Martí. Y creo que hemos, como bien señalaba Iván, ha sido un bloque bastante interdisciplinario y esperemos que al final podamos elaborar algunas preguntas en conjunto de acuerdo a los diferentes temas tratados. Por aquí van a escuchar el mismo ruido que se escucha del teletrabajo en muchos sitios, entonces espero no nos interrumpa. Voy a compartir mi pantalla. En mi caso, a ver, creo que ahí ya se ve, ¿sí? Bueno, espero que sí. ¿Sí? Alguien que me comente si ya se ve. Sí, sí que se ve. Bueno, el tema que yo les voy a presentar es una discusión sobre los retos para las estrategias de bienestar, perdón. A ver, ya se ve, ¿sí? Bueno, les comentaba bueno, los temas que se han tratado han partido más de lo micro. En este caso yo voy a dar un poco un recorrido con los retos para las estrategias de bienestar en dos sentidos. Primero, pensar desde la perspectiva internacional cómo ha influido y cómo se ha difuminado hacia las políticas públicas y los cuestionamientos que el mismo bienestar nos plantea a partir de los marcos económicos globales y geográficos, ¿no? En ese sentido, a manera de introducción, no hay que perder de vista que de diferentes formas la pandemia del COVID, de coronavirus, ha dejado al descubierto la importancia de los vínculos entre economía, salud y bienestar de la población. Entendiendo el bienestar más allá del bienestar que hay personal, el bienestar que se tiene de la salud y el bienestar que están proveyendo o que logran proveer muchas de las políticas y acciones que se han tomado en materia de salud y en materia social. De acuerdo con diversos argumentos, pues hay quienes coinciden que hay que ampliar la reflexión sobre el bienestar desde múltiples perspectivas de análisis y retomar los planteamientos que se han hecho a lo largo de las últimas décadas. ¿A qué nos lleva? Bueno, pues el reto es incluir nuevas rutas, alternativas y estrategias que se relacionen con una agenda global del bienestar y con ello la transformación y la adaptación de las políticas públicas. Los panelistas que me antecedieron han expuesto esa influencia de los ODS y cómo desde las empresas han actuado de diferentes formas, y esa es la heterogeneidad que vamos a encontrar según qué espacio o qué territorio se desarrollen. Pero ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, pues es a repensar la organización social y económica y la complejidad misma de hablar del bienestar, pensando que el bienestar puede ser un proceso o un resultado según se analice, ¿no? Y esa es una discusión que tienen más allá los teóricos, desde el bienestar en general o el bienestar subjetivo o el bienestar al interior de los hogares. ¿Qué nos puso en tela de juicio esta pandemia? Bueno, pues fue dos temas centrales a nivel internacional, que son los derechos y la protección social. Cuestionados de una forma por la heterogeneidad económica que cada país tiene, sin embargo, se vuelve un eje transversal en las discusiones para hablar de salud y efectivamente de salud mental. Otra disyuntiva son todas las mediciones que se hacen desde diferentes niveles de escala geográfica, nacionales o internacionales, y una discusión que ya se venía teniendo desde la parte económica, es si el Producto Interno Bruto o el GDP era una métrica suficiente para medir el progreso social o el bienestar de las economías. Y ahí, bueno, estamos hablando antes de la pandemia, 2016, y ya se empezaba a plantear en las diferentes dimensiones qué sucedía. El caso de América Latina o su panorama era muy claro, ¿no? Teníamos un esquema ya de desigualdad social con componentes muy claros y referentes conceptuales muy específicos. En ese sentido, la CEPAL lo tiene muy trabajado y a raíz de la pandemia logra tener un panorama muy claro
de qué está pasando o ejemplos clave en diferentes dimensiones. Entonces los planteamientos teóricos siguen ahí y se comparten con el mundo. Quizá aquí no puse Asia y no puse Europa o el resto del mundo. Sin embargo, me remito a esta estrategia que se plantea desde los organismos internacionales para el bloque de América Latina en este punto, ¿no? La heterogeneidad estructural, la cultura de los privilegios, los conceptos de igualdad, la autonomía y el reconocimiento. Los ejes estructurantes que ya hemos revisado de acuerdo a los ODS que también han sido cuestionados, ¿no? Incluso antes de la pandemia, y posteriormente el caer en los ámbitos de bienestar y los derechos en los que inciden. Y en eso coincidimos casi todos, que son ingresos, trabajo y empleo, protección social y cuidados, educación, salud, nutrición, distribución del tiempo, servicios, participación en la toma de decisiones y el cierre con el que todo mundo ha recaído, el medio ambiente sano, que tiene que ver con la sostenibilidad y las estrategias que se han tenido para un desarrollo social inclusivo, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de esto también? Bueno, la crisis sanitaria ha sido un punto más que añade, y justo con el análisis de los desastres, agudizan los nodos que ya eran críticos. Para el caso de América Latina, los nodos críticos, como planteo ahí, bueno, como lo plantea la CEPAL, más bien es del 1 al 7, que son la prevalencia de las desigualdades en su conjunto, pero tenemos todos los elementos emergentes. Y bueno, ¿qué nos dio? Bueno, la primera era las diferentes formas que tomó la violencia en los hogares, los desastres y el cambio climático, que hemos visto muchos ejemplos, las transiciones demográficas, la migración, los cambios tecnológicos. Y aquí, bueno, hay una afirmación entre decir que los nudos emergentes, la pandemia y los desastres aparecen en primer plano por su recurrente efecto desestabilizador y destructor de bienestar. Aquí podríamos estar o no de acuerdo, es un lema de la CEPAL. Sin embargo, en la parte destructora del bienestar ha sido un posicionamiento en el mundo, el abandono de estrategias de bienestar en diferentes esferas, ya sea tanto como en el trabajo, como en la parte social, como en la parte ambiental. Bueno, ha habido un abandono después del concepto para retomarlo en otros sentidos, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con las políticas públicas? Como les decía yo, hay dos elementos centrales que son los derechos y la protección social, y hay diferentes formas de abordarlos, desde la función que había, por ejemplo, en la protección social, hasta los instrumentos que se generan. En este caso, el sistema de cuidados en el mundo ha sido uno de los que para países como podríamos pensar lo tenían resuelto. Bueno, pues estos momentos nos rebasaron, ¿no? El sistema de salud rebasó. La inclusión digital no sucedió de la misma forma, dada la heterogeneidad espacial y territorial que hay en cada uno de estos países. Y bueno, las áreas que vemos que entraron en juego, pues fue vivienda, seguridad pública, protección social. No me detengo en este cuadro, solo que pensemos que cómo estos procesos emergentes nos llevan a procesos de adaptabilidad que no estábamos listos o que no estaban listos en ningún sitio. Bueno, en contraste, ¿qué nos dicen otros organismos internacionales? Bueno, ¿qué urge? ¿Qué urge para pensar en la salud global, en la salud mental, en el bienestar? Bueno, pues ¿cómo nos vamos a recuperar? Y entonces la OCDE propone una serie de indicadores que no voy a abordar aquí, lo pueden revisar, y la calidad de recuperación es la que preocupa, destacando la desigualdad de género por todos los elementos que se han mencionado, en 4 dimensiones. Le denominan ellos fuerte, inclusiva, ecológica y resiliente, o lo pueden encontrar como en inglés, ecológica, green y otros elementos. Hay un trabajo bien interesante que hacen de un dashboard donde ustedes pueden jugar con todos los países, con cada país y revisar qué pasa con estos 20 indicadores. Pero ¿qué es lo importante aquí? Cada dimensión se presenta como un reto, pese a que se viene trabajando con los ODS y los acuerdos tanto de la Agenda 2030, los acuerdos de París. Entonces vuelven clave para el caso de los países de la OCDE presentar indicadores para identificar el bienestar.
Es una cuestión importante, sí, porque estamos a esta altura repensando y preguntándonos qué es el bienestar, cómo lo identificamos, cómo podemos pensar del bienestar desde casa hacia el establecimiento de políticas públicas que estén vinculadas e integradas. En este sentido, ahí se me trabó esto, ahí está. ¿Qué preguntas son pertinentes? Bueno, en el sentido del nivel de medición para encontrar hacia dónde vamos con el bienestar, era una de las preguntas centrales. ¿Está bajo control la pandemia de COVID? ¿Se están volviendo a encarrilar las economías y los mercados laborales que son motores centrales en todos estos procesos? ¿Qué tan amplia va a ser la recuperación? ¿No? Podemos pensar estas preguntas para América Latina, esa sería una que yo añadiría. Y entonces esta dimensión trata de evaluar los impactos generales que pasan en los hogares, las empresas y monitorear las señales inmediatas de esta reactivación económica. ¿En qué sentido la dimensión inclusiva? Bueno, ¿cómo ha afectado la pandemia los ingresos y los empleos de los más vulnerables? Los esfuerzos para reconstruir son más efectivos y garantizan que estas economías creen oportunidades para todos. Justo tenemos el esquema de los programas emergentes que fueron con la pandemia y que la temporalidad hizo que cambiara también en la toma de decisiones algunos criterios de ciertos programas. Y el caso de América Latina, si uno pone de la A a la Z por países, hay programas que no existían o que ya existían y cambiaron 2 o 3 criterios para que pudieran incorporarse estas medidas. Bueno, son paliativos porque una vez que haya una reconstrucción o una recuperación desaparecen. ¿En dónde está el bienestar? La dimensión inclusiva entonces trata de comprender el impacto de la pandemia en las personas y si los países están avanzando hacia una trayectoria de crecimiento inclusivo. En la parte ecológica o verde, los países están utilizando la recuperación para hacer una transición a una economía más verde. Este tema es añejo, entonces se pone otra vez en la mesa, como lo mencionó Verónica, y que las empresas están cada vez más encaminadas a lograr ciertos objetivos para el cambio climático. ¿Cuánto de esto se puede lograr de acuerdo a los acuerdos de la Agenda 2030? Eso sigue en constante evaluación, pre-pandemia y post-pandemia. La resiliencia, estas economías y las sociedades más capaces de afrontar riesgos, son las sociedades capaces de afrontar estos riesgos. ¿Realmente estamos preparados para afrontar los retos del futuro? Bueno, en esta parte es cómo preparar frente a futuras crisis, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con toda esta discusión de indicadores, de qué es el bienestar? Pues hay dimensiones de política que aún atraviesan por una transformación en todos los sentidos. La apertura del mercado, los retos del acceso, el uso, es decir, un uso eficaz que se vincule a las tecnologías, si ponemos en el centro el crecimiento y el bienestar, la innovación, el trabajo, la sociedad y la confianza. Cada una de estas dimensiones en este abanico se vio vinculado a las medidas, en la medida en que las tecnologías digitales se introducen y se potencian en la industria, los mercados y la sociedad para impulsar este crecimiento y mejorar el bienestar. Y bueno, y es así como no podemos partir de marcos aislados, sino de una transformación de las políticas desde los marcos integradores, marcos conceptuales, en donde no es a un solo nivel, sino que podemos ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Hay un ejercicio muy lindo que pueden ustedes visitar del Going Digital Toolkit, en donde empieza a ver a partir de la pandemia este esquema que tienen a la derecha, es como un círculo que va girando y ustedes plantear en dónde ver o revisar un tema para ver cómo se comportaron indicadores o qué toma de decisiones se hizo en las políticas. Y bueno, tenemos propuestas de implementación, hay una planeación espacial, cómo se vinculan las políticas, los beneficios sociales y los resultados que puede haber, el análisis de datos y la aplicación que puede tener los marcos conceptuales. Sin perder de vista que esta integralidad a la que nos está llevando, más allá de los lineamientos que van marcando cada uno de estos organismos internacionales, creo que debemos de retomar, bueno, esta parte de las políticas, cómo se están vinculando y estos nodos que yo dejo sin integrar un tema, bueno, pues pueden tener todas las redes posibles de cómo funcionan
empresa, gobierno, incluso universidades. Bueno, ¿qué está pasando? Impactos espaciales podemos tener, transformaciones espaciales, hay casos de estudio muy exitosos también que han vinculado el bienestar, pero hay estrategias que no han logrado esta integralidad y que al final esa integralidad está marcada por características territoriales, límites geográficos y jurídicos institucionales. Bueno, ha sido uno de los temas que se retoma y se pone en la mesa, no solo para economistas. No sé si me escuchan porque me marca conexión inestable. Ahí. ¿Sí? ¿Sí me siguen escuchando? Hola, hola. Perdón. ¿Qué está pasando con estas estructuras que como lo planteaba incluso Iván? Bueno, pues hay resultados parciales para cada ODS. No podemos tener una integralidad a partir de ellos si no se plantea cuáles son los impactos locales, la interacción que se tiene, la importancia de la evaluación de las políticas públicas y su adaptabilidad, incluyendo en el sistema de salud, que vino a romper todos los esquemas de salud en cada país, tener claridad sobre esos arreglos institucionales que se hacen a diferentes niveles, cómo aprender los nuevos procesos, que los procesos institucionales asimilen estas estrategias para impulsar el bienestar. ¿Qué hacemos para que las empresas se vinculen a esta carencia de estrategias en el trabajo, más allá de la productividad, ¿no? O sea, la exigencia de la productividad se vuelve una presión para muchos de los trabajadores. Proteger los derechos, mitigar los impactos y fortalecer la resiliencia de la población ante los desastres no implica que la protección social se haga cargo de temas ajenos a su función, sino que tenga en cuenta el carácter de la emergencia y la naturaleza, a menudo imprevisible y catastrófica, como lo hemos visto, y que pone en la mesa otros temas como la seguridad alimentaria, el acceso a salud, la educación, la vivienda. Todos estos impactos han alterado el funcionamiento de la vida diaria y de los eslabones productivos con repercusiones en el bienestar de los individuos. Y simplemente pensar en que la importancia de los marcos conceptuales integradores, así como la visión internacional, nos lleva a reponer el territorio, el bienestar y el diseño de políticas públicas. Y nada más, bueno, ya con este último esquema que ven aquí, es que la preocupación también en muchos organismos internacionales y desde los gobiernos está en hacer esquemas de empleo y salud mental, ¿no? A nivel global. Pues con eso cerraría y solo comentar que pues en el tema de salud las políticas no son un fenómeno autodefinido, sino que existe la posibilidad de cambio o transformación y su determinación va a depender del contexto en el que se desarrolle y los elementos que condicionan el proceso y cambio de las políticas. Gracias. Muchas gracias.